En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa chaqueta a 2 agujas, con una puntada muy bonita que le da un toque especial. Vamos a hacer para una talla aproximada de 2 años. También pueden adaptar fácilmente para la talla que necesiten. Para eso les estaremos dejando un guía de medidas. Materiales que vamos a utilizar: 190 gramos de lana o hilo en número 5, agujas de tejer en número 4, marcadores, botones, aguja lanera y tijeras. Y aquí les dejo un guía de medidas. Para este proyecto vamos a usar un hilo no tan grueso. En la etiqueta nos indica que se debe tejer con palitos número 5. Ahora, para montar los puntos dejamos libre un aproximado de 1,5 metros de hilo. Ahora vamos a montar los puntos de esta forma: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así vamos a montar los puntos en la aguja hasta tener 114 puntos, que debe medir un aproximado de 63 centímetros. Aquí ya tenemos listas los 114 puntos. Ahora toda esta parte de la pretina vamos a tejer en punto bobó o punto Santa Clara. Ahora aquí, para asegurar, hacemos un nudo. Y aquí los 6 primeros puntos serán para la tapeta. Igual esta parte tejemos en punto Santa Clara. Ahora esta parte vamos a comenzar tomando los 2 primeros puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y tejemos punto revés. 3, 4, 5, 6. En cada inicio de fila siempre vamos a tejer de la misma forma. Para guiarnos aquí dejamos un marcador. Y aquí este punto tejemos punto revés. Y por el lado derecho del tejido este punto se va a tejer en punto derecho. Y los siguientes puntos siempre vamos a tejer en punto revés, por ambos lados del tejido. Toda la fila tejemos punto revés. Así continuamos tejiendo punto revés hasta 6 puntos antes de llegar al otro extremo. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí marcamos para guiarnos y esta parte igual tejemos punto revés. 2, 3, 4, tejemos 4 puntos revés y estos 2 últimos puntos pasamos sin tejer. Vamos a repetir lo mismo en cada final de fila. Los 2 últimos puntos de la tapeta siempre pasamos sin tejer. Ahora este será nuestro lado derecho del tejido. Para guiarnos vamos a marcar el lado derecho del tejido. Ahora aquí estos 6 puntos de la tapeta repetimos lo mismo en cada inicio. Los 2 primeros puntos tomamos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y los 4 siguientes puntos tejemos punto revés. Y así tenemos los 6 puntos. Pasamos marcador. Y ahora este siguiente punto que separa la tapeta de la parte del cuerpo vamos a tejer en punto derecho. Y los siguientes puntos vamos a tejer en punto revés. Todos los puntos de esta parte del cuerpo vamos a tejer en punto revés. Por ambos lados del tejido solo tejemos punto revés. Así continuamos hasta el siguiente marcador. Este último punto, antes de llegar al marcador, igual vamos a tejer en punto derecho.
Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Y estando en el lado derecho del tejido, este último punto vamos a tejer punto derecho. Pasamos marcador y continuamos tejiendo en punto revés. Y los dos últimos puntos siempre pasamos sin tejer. Volteamos nuestro tejido. Esas son las dos filas que vamos a repetir para levantar la parte de la pretina. Esta parte de la tapeta, los dos primeros puntos tomamos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y tejemos punto revés. Pasamos marcador. Por el lado revés del tejido, todos los puntos se tejen en punto revés. Así continuamos levantando nuestro tejido por toda esta parte de la pretina. Vamos a tejer 3 bobitos para hacer nuestro primer ojal en la parte de la tapeta. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos 3 vueltas de punto bobó. Por este lado igual tenemos 3 vueltas en punto bobó. Este es nuestro lado derecho y estando en el lado revés de la cuarta vuelta hacemos un ojal. El ojal para una niña se hace en el lado derecho y este será el lado derecho. Y si fuera para niño hacemos al comienzo de esta fila, ya que el ojal para niño va en el lado izquierdo. Ahora aquí volteamos estos dos puntos, tomamos los dos puntos juntos y tejemos punto revés. Hacemos una lazada y continuamos tejiendo punto revés. Y los dos últimos puntos siempre pasamos sin tejer. Es así como vamos a hacer nuestro ojal. Volteamos tejido y continuamos con la secuencia. Tomamos estos dos primeros puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y tejemos punto revés. La lazada igual tejemos punto revés, pasamos marcador y este punto tejemos punto derecho y continuamos tejiendo punto revés. Y así tenemos nuestro ojalito. Y aquí nos fijamos que tenemos formado una línea que será la separación de la tapeta. Y también nuestro borde debe quedarnos muy bonito. Es así como vamos a trabajar el borde. Y así continuamos trabajando una vuelta más en punto bobó para comenzar con la parte del diseño. Una vez lista esta parte, aquí tenemos 4 vueltas en punto bobó. Y por el lado revés tenemos 5 bobitos. Y ahora aquí vamos a comenzar con el diseño. Hasta aquí vamos a trabajar igual en punto bobó y en los siguientes 13 puntos vamos a trabajar el diseño. Hasta estos 4 puntos vamos a tejer como lo veníamos haciendo. Tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y continuamos tejiendo punto revés. Pasamos marcador y tejemos un punto derecho y 3 puntos revés. 2, 3. Y tenemos 4 puntos con el punto de separación. Ahora en los 13 siguientes puntos hacemos diseño. Ahora la fila 1 del diseño. Comenzamos con una lazada y tomamos los dos siguientes puntos juntos y tejemos punto derecho.
y tenemos 2 puntos derecho con la lazada. Y los siguientes 4 puntos vamos a tejer en punto revés. 2, 3, 4. Y ya tenemos los 6 primeros puntos. Y el punto central tejemos en punto derecho. Y los siguientes 4 puntos, igual que al otro lado, tejemos punto revés. 3, 4. Y ahora volteamos los dos siguientes puntos y tomamos de izquierda a derecha los dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Y hacemos una lazada. Y continuamos tejiendo punto revés. Desde esta lazada hasta la otra lazada debemos tener 13 puntos. Esos son los 13 puntos del diseño que vamos a trabajar. Y los siguientes puntos vamos a trabajar en punto Santa Clara. En nuestro caso, en punto revés por ambos lados del tejido. Vamos a tejer hasta 17 puntos antes de llegar al otro marcador. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Aquí tenemos 17 puntos antes de este marcador y en los 13 siguientes puntos trabajamos lo mismo que hemos trabajado en esta parte. Hacemos una lazada, tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Tenemos 2 puntos derecho y los 4 siguientes puntos tejemos punto revés. 1, 2, 3, 4. Y el punto central un punto derecho. Y otros 4 puntos revés. 2, 3, 4. Y ahora volteamos los dos siguientes puntos y tomamos de izquierda a derecha los dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Y hacemos una lazada. Y así tenemos los 13 puntos del diseño. Y los 3 siguientes puntos tejemos punto Santa Clara, punto revés. Y este punto de separación, punto derecho. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto revés. Y los dos últimos puntos siempre pasamos sin tejer. Es así como trabajamos la fila 1 del diseño. Ahora la fila 2 del diseño, fila de revés. Esta parte de la tapeta siempre tejemos igual, como veníamos haciendo. Pasamos marcador, punto de separación, un punto revés, y los 3 siguientes puntos más, punto revés. Y estos 13 puntos del diseño vamos a trabajar los puntos como se presente. Por aquí tenemos 2 puntos revés y tejemos punto revés. Y aquí tenemos 4 puntos derecho y tejemos punto derecho. 1, 2, 3, 4. Y este punto central un punto revés. Y los siguientes 4 puntos igual tejemos punto derecho. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 2 puntos revés. 1, 2. Y así tenemos los 13 puntos del diseño. Y continuamos con punto Santa Clara. En nuestro caso tejemos en punto revés. Y así continuamos toda esta parte. Y aquí la parte del diseño vamos a trabajar igual como hemos trabajado en esta parte. Una vez lista toda esta parte, ahora aquí estando en la fila 3 del diseño, y también como nos fijamos estamos en el lado derecho del tejido, esta parte de la tapeta hemos trabajado igual como lo veníamos haciendo y estos 3 puntos en punto Santa Clara. Ahora trabajamos la parte del diseño. Trabajamos en estos 3 primeros puntos. Un punto derecho, hacemos una lazada y tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho.
y esta línea debe ir inclinado a la izquierda. Y aquí solo tenemos 3 puntos revés. 1, 2, 3. Y este punto central tejemos punto derecho. Y los 3 siguientes puntos tejemos punto revés. Y aquí la línea debe estar inclinado a la derecha. Para eso vamos a voltear estos 2 puntos y tomamos de izquierda a derecha los 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y este último punto tejemos en punto derecho. Y así en esta parte tenemos 3 puntos derecho igual que al inicio. Y así tenemos listo los 13 puntos del diseño. Y lo mismo vamos a trabajar en este otro lado. Ahora la fila 4 del diseño. Aquí, como vemos, ya hemos trabajado la parte de la tapeta y los 4 siguientes puntos. Ahora estos 13 puntos del diseño tejemos como se presenta. Aquí tenemos 3 puntos revés y tejemos punto revés. 1, 2, 3. Y aquí tenemos 3 puntos derecho. 1, 2, 3. El punto central un punto revés y los 3 siguientes puntos punto derecho. 1, 2, 3. Y los 3 siguientes puntos en punto revés. 1, 2, 3. Y así tenemos los 13 puntos del diseño. Y continuamos tejiendo en punto Santa Clara, punto revés. Y lo mismo vamos a trabajar en la parte del diseño del otro extremo. Ahora aquí, ya estando en la fila 5 del diseño y estando en el lado derecho, ahora aquí vamos a trabajar en estos 4 puntos. Tejemos 2 puntos derecho, una lazada y tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y aquí tenemos 2 puntos revés. Y el punto central un punto derecho y otros 2 puntos revés. Y ahora aquí estos 4 últimos puntos al derecho. Volteamos estos 2 puntos y tomamos de izquierda a derecha los 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y la línea queda inclinada a la derecha. Hacemos una lazada y tejemos 2 puntos derecho. Y continuamos con punto revés. Y así quedan los 13 puntos del diseño. Y lo mismo trabajamos en el otro extremo. Una vez lista la fila 5 del diseño, ahora la fila 6 del diseño, fila de revés. Aquí ya tenemos lista la parte de la tapeta y los 4 siguientes puntos. Ahora esta parte del diseño por el lado revés, tejemos como se presentan los puntos. Aquí tenemos 4 puntos revés y tejemos en punto revés. 1, 2, 3, 4. Y tenemos 2 puntos derecho y un punto revés y 2 puntos derecho y 4 puntos revés. 1, 2, 3, 4. Esos son los 13 puntos del diseño. Y por este otro lado, igual vamos a tejer lo mismo. Una vez lista la fila 6 del diseño, ahora la fila 7 del diseño. Y aquí hemos trabajado toda esta parte de la tapeta. Y aquí vamos a trabajar estos 5 puntos del diseño. Tejemos 3 puntos derecho. 1, 2, 3. Hacemos una lazada y tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y aquí solo nos queda un punto revés. Y el punto central un punto derecho, un punto revés. Y los 2 siguientes puntos volteamos y tomamos de izquierda a derecha los 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada
los 3 siguientes puntos tejemos punto derecho. Es así como trabajamos los 13 puntos del diseño. Y lo mismo vamos a trabajar en el otro extremo. Ahora la fila 8 del diseño. Ya hemos trabajado la parte de la tapeta y los 4 siguientes puntos. Ahora estos 13 puntos del diseño tejemos como se presentan los puntos. 5 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y aquí tenemos 5 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5. Y así tenemos los 13 puntos. Y continuamos tejiendo punto revés. Y por el otro extremo igual vamos a trabajar la parte del diseño. Ahora la fila 9 del diseño. Siempre trabajamos lo mismo la parte de la tapeta. Continuamos con el diseño. Ahora vamos a trabajar estos 6 primeros puntos. Tejemos 4 puntos derecho, 2, 3, 4. Hacemos una lazada y tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y aquí ya no tenemos punto revés, solo tejemos punto derecho. Y los 2 siguientes puntos volteamos y tomamos los puntos juntos de izquierda a derecha y tejemos punto derecho. Y aquí esta parte, como vemos, se cierra el triángulo. Hacemos una lazada y tejemos 4 puntos derecho. 2, 3, 4. Y así tenemos los 13 puntos del diseño. Y lo mismo vamos a repetir por el otro extremo. Una vez lista esta fila, ahora la fila 10 del diseño. Como les decía, por el lado revés solo tejemos como se presentan los puntos. Y aquí los 13 puntos tenemos en punto revés. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemos trabajado los 13 puntos en punto revés y lo mismo vamos a trabajar por el otro extremo. Una vez lista la fila 10, ahora la fila 11 del diseño. Aquí en esta parte tenemos 5 calados. Continuamos con el diseño. Ahora esta parte del diseño tejemos como se presentan los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora aquí en este punto central vamos a hacer la motita. Tomamos este punto y jalamos hilo. Hacemos una lazada y volvemos a jalar hilo. Hacemos otra lazada más y volvemos a jalar hilo. Y así tenemos 5 puntos en esta parte. Ahora esos 5 puntos trabajamos. Volteamos nuestro tejido y trabajamos los 5 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora volteamos nuestro tejido y tomamos los 5 puntos juntos y trabajamos al derecho. Y así se forma la motita. Y continuamos tejiendo punto derecho. Tejemos 6 puntos derecho. 2, 3, 4, 5, 6. Y así nos queda nuestro diseño. Lo mismo vamos a trabajar en el otro extremo. Una vez lista esta parte, ahora por este lado les muestro una vez más cómo hicimos la motita. Aquí ya tenemos los 6 puntos derecho
Y aquí en este punto central hacemos la motita. Tomamos este punto y jalamos hilo. Hacemos una lazada y volvemos a jalar hilo. Hacemos una lazada más y volvemos a jalar hilo. Y así tenemos 5 puntos. Volteamos tejido y trabajamos los 5 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos nuestro tejido y tomamos los 5 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y así se forma la bolita. Y continuamos tejiendo punto derecho los 6 siguientes puntos. Así continuamos con la secuencia del tejido. Una vez lista la fila 11, ahora la fila 12 del diseño. Por este lado revés del tejido, todos los puntos están al revés. Y tejemos los 13 puntos en punto revés. Aquí este punto donde tenemos la bolita igual tejemos punto revés. Y continuamos tejiendo punto revés los 13 puntos del diseño. Esas son las 12 filas del diseño. Nuestro diseño tiene 12 filas. Estas 12 filas vamos a repetir para levantar nuestro trabajo. Y aquí en esta parte no se olviden de hacer el ojalito. Aquí yo estoy trabajando cada 7 vueltas un ojalito. Ahora aquí en esta parte volvemos a comenzar con el siguiente diseño. Repetimos desde la fila 1. Aquí comenzamos haciendo una lazada, tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y los 4 siguientes puntos trabajamos punto revés. 1, 2, 3, 4. Y el punto central un punto derecho. Y aquí igual 4 puntos revés. 1, 2, 3, 4. Y aquí estos 2 puntos volteamos. Y tomamos de izquierda a derecha los 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y hacemos una lazada. Y continuamos tejiendo la parte del punto Santa Clara. Es así como estamos levantando nuevamente el diseño. Así vamos a continuar repitiendo las 12 vueltas del diseño, hasta levantar la altura necesaria para la parte del cuerpo. En nuestro caso, para nuestra talla, vamos a hacer una altura de 22 centímetros. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a medir y vemos que tenemos un ancho de 30 centímetros, lo necesario para nuestra talla. También vamos a medir la altura y vemos que tenemos 22 centímetros, lo necesario para nuestra talla. Ahora vamos a dividir los puntos para la espalda y los 2 delanteros. Para eso tomamos en cuenta los puntos desde este punto hasta este otro punto. Y aquí en esta parte tenemos 102 puntos, sin contar los puntos de la tapeta. 102 puntos dividimos entre 4 resulta 25.5. Redondeamos a 26 puntos. Y los 26 puntos será para la parte delantera. Y en esta parte vamos a tener solo 50 puntos. Y aquí en esta parte otros 26 puntos para el otro delantero. En total suman 102 puntos. Y si sobrara puntos se aumenta en la parte de la espalda. Ahora para separar la parte de la sisa, tomamos en cuenta los puntos de la tapeta. En la tapeta tenemos 6 puntos, la mitad sería 3. Pero aquí necesitamos puntos pares. 2 puntos para cada lado. Por lo que para la sisa vamos a separar 4 puntos.
Y aquí por este lado igual separamos 4 puntos para la otra sisa. Ahora aquí esta parte del delantero vamos a trabajar en forma recta. Y la parte de la espalda igual solo vamos a tejer recto hasta alcanzar la altura necesaria. Para eso estos puntos de la parte delantera vamos a pasar a una aguja auxiliar y si no tienen una aguja auxiliar pueden pasar a un hilo. Los dos delanteros vamos a dejar en suspenso. Aquí ya hemos pasado a una aguja auxiliar los puntos de la parte delantera, incluidos los puntos de la sisa. El otro delantero igual dejamos en suspenso. Y aquí tenemos el hilo con el que veníamos trabajando. Igual dejamos en suspenso y tomamos otro hilo. Y aquí en esta parte hacemos un nudo. Y con este hilo vamos a comenzar a trabajar. Ahora solo vamos a trabajar la parte de la espalda. Primer punto pasamos sin tejer y tejemos punto Santa Clara. En este caso punto revés. Todos los puntos solo tejemos en punto revés. Así continuamos hasta el final de fila. Una vez lista toda esta parte, ahora volteamos nuestro tejido y aquí esta parte del borde ya no tejemos como lo veníamos haciendo en la parte de la tapeta. Solo pasamos el primer punto de borde sin tejer y continuamos tejiendo punto revés. Toda esta parte tejemos punto Santa Clara por ambos lados del tejido, solo tejemos punto revés. Así vamos a continuar trabajando la misma secuencia hasta alcanzar la altura que necesitamos. Vamos a tejer 1 centímetro menos del largo que necesitamos. En nuestro caso debemos trabajar hasta tener 34 centímetros. Aquí ya tenemos lista esta parte de la espalda. Ahora vamos a medir y vemos que tenemos 34 centímetros, 1 centímetro menos de lo que necesitamos. Ahora estos puntos de la espalda vamos a pasar a un hilo. Lo dejamos en suspenso. Ahora continuamos con la parte delantera. Aquí ya tenemos los puntos en la aguja de la parte delantera y los 4 puntos de la sisa aún quedan en suspenso. Ahora con este mismo hilo vamos a continuar tejiendo. Toda esta parte continuamos tejiendo como lo veníamos haciendo. Tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y continuamos tejiendo punto revés. Pasamos marcador y este punto en punto derecho. Y continuamos con la secuencia como lo veníamos haciendo. Trabajamos hasta el otro extremo. Solo tejemos la secuencia del diseño. Y tejemos recto hasta alcanzar una altura de 5 centímetros menos que la espalda. O sea, vamos a tejer hasta tener 7 centímetros desde la sisa. Y vamos a tener una altura total de 29 centímetros aproximado. Aquí ya tenemos lista esta parte del delantero. También por este lado hemos tejido igual en forma recta. Ahora medimos y vemos que tenemos un aproximado de 7 a 8 centímetros. Hemos tejido 5 centímetros menos que la espalda. Ahora aquí vamos a trabajar la parte del escote. Ahora vamos a calcular los puntos que vamos a disminuir en el escote y los puntos que debe quedar en la parte del hombro. Para eso nos guiamos de los puntos de la espalda. En esta parte de la espalda tenemos 50 puntos y para la parte del cuello dividimos en 3 partes. 50 entre 3, un aproximado de 17 puntos redondeando. A esos 17 puntos vamos a disminuir 5 puntos para la tapeta del cuello. Y para la parte del hombro nos va a quedar 12 puntos. Ahora los puntos de la tapeta vamos a dejarlos en suspenso, incluido este punto.
y vamos a disminuir 3, 2, 2, 1, 1. Así vamos a hacer nuestro escote. Ahora, para dejarlo en suspenso, tejemos esta parte de la tapeta, tejemos hasta este punto. Tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Hacemos una lazada y tejemos punto revés. Quitamos marcador y este punto más. Estos 7 puntos dejamos en suspenso. Aquí ya tenemos los puntos en un hilo. Ahora aquí hacemos disminución. En esta primera fila vamos a disminuir 3 puntos. 2, 2, 1, 1. Aquí comenzamos disminuyendo. Tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Y tenemos una disminución. Tomamos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Tenemos dos disminuciones. Y 3 disminuciones. Tenemos 3 disminuciones y continuamos con la secuencia del tejido. Un punto derecho, aquí toca una lazada, tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Solo continuamos con la secuencia del diseño. Pasamos marcador y continuamos tejiendo la secuencia. Vamos a trabajar hasta el final y vamos a regresar por el otro lado hasta 2 puntos antes de llegar al final. Aquí ya tenemos lista esta parte del revés y tenemos los 2 puntos antes de finalizar la fila. Estos 2 puntos pasamos sin tejer y volteamos nuestro tejido. Ahora en esta fila hacemos 2 disminuciones. Tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y tenemos una disminución. Y 2 disminuciones. Y así ya tenemos 5 disminuciones en esta parte. Y vamos a continuar tejiendo la secuencia del tejido. Y por el otro lado vamos a trabajar hasta 2 puntos antes de llegar al final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos los 2 puntos antes de llegar al final. Estos 2 puntos pasamos sin tejer. Ahora aquí hacemos disminución. Este hilo debimos dejarlo al otro lado. Tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y tenemos una disminución. Y aquí vamos a hacer otra disminución. Aquí debíamos tejer una lazada, pero no vamos a hacer la lazada y así habrá una disminución más. Aquí estamos continuando con la secuencia del diseño. Pasamos marcador y continuamos con la secuencia del tejido. Así continuamos hasta el otro extremo. Y regresamos por el lado revés hasta 2 puntos antes de llegar al final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y como siempre, estos 2 puntos pasamos sin tejer. Y así tenemos las disminuciones. 3, 2, 2. Ahora aquí vamos a hacer solo una disminución. Tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Y tenemos una disminución. Pasamos marcador. Ahora aquí en este punto toca tejer la bolita igual que en esta parte. Jalamos hilo, lazada, 3, lazada, 5. Tenemos 5 puntos, volteamos tejido y tejemos punto revés los 5 puntos. Volteamos tejido y tomamos los 5 puntos juntos y cerramos. Y continuamos con la secuencia del tejido. Y por el lado revés igual tejemos 2 puntos antes de llegar al final.
tenemos que disminuir este último punto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y estos dos últimos puntos pasamos sin tejer, volteamos nuestro tejido y hacemos la última disminución. Con esta disminución, como vemos aquí en esta parte, nos queda 12 puntos para el hombro. Ahora a partir de acá vamos a tejer en forma recta hasta alcanzar la altura necesaria. En nuestro caso debemos tejer 14 centímetros desde la sisa. 1 centímetro será para la espalda. Ahora aquí vamos a completar las 12 filas del diseño. Aquí ya tenemos las 12 filas del diseño. Ahora aquí vamos a tejer 2 vueltas en punto Santa Clara. O sea, vamos a hacer 2 bobitos. En nuestro caso el punto Santa Clara lo estamos haciendo en punto revés. Y tejemos punto revés. El punto Santa Clara se teje por ambos lados del tejido, punto derecho o punto revés. En este caso estamos haciendo en punto revés. Volteamos nuestro tejido y continuamos tejiendo punto revés. Aquí ya tenemos listos los 2 bobitos de punto Santa Clara. Ahora a partir de esta fila vamos a tejer en punto jersey. Por el lado derecho del tejido tejemos punto derecho, incluida esta parte. Y por el lado revés del tejido vamos a trabajar en punto revés. Así vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar la altura necesaria. Aquí en la parte de la espalda tenemos 12 centímetros. Y esta parte del delantero hacemos 13 centímetros y 1 centímetro más para la espalda, sería 14 centímetros. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos aquí en esta parte tenemos 14 centímetros, a los 13 centímetros se doblará y 1 centímetro será para la espalda. Y así nos va a quedar esta parte. Esto hacemos para que la tapeta del cuello quede perfecto. Ahora por este lado vamos a trabajar de la misma forma, con la diferencia de que en este lado las disminuciones se harán por el lado revés del tejido. Vamos a disminuir por este lado. Ahora vamos a dejar en suspenso estos 7 puntos de aquí. Como tenemos el hilo por este lado, ahora estos 7 puntos dejamos en suspenso. Para eso pasamos a una aguja auxiliar. Aquí ya tenemos en suspenso estos puntos. Y ahora aquí hemos separado los 12 puntos para el hombro. Y aquí vamos a disminuir 3, 2, 2, 1, 1. Ahora aquí vamos a tejer hasta 2 puntos antes de llegar al final. Por este lado, punto de borde pasamos sin tejer y tejemos punto revés. Y así continuamos con la secuencia hasta 2 puntos antes de llegar al final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Los 2 últimos puntos hemos pasado sin tejer y por este lado revés hacemos disminución. Tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho y tenemos una disminución. Ahora como estamos en el lado revés del tejido, este hilo pasamos hacia adelante. Devolvemos este punto y tomamos los 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Y tenemos 2 disminuciones. Tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Y así tenemos 3 disminuciones. Y continuamos con la secuencia de nuestro tejido. Y por el lado derecho del tejido tejemos hasta 2 puntos antes de llegar al final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Pasamos hilo hacia adelante, tomamos 2 puntos juntos y hacemos una disminución más. Y tenemos 2 disminuciones. Y continuamos la secuencia de nuestro tejido. Punto revés, aquí punto derecho, pasamos marcador y continuamos con la secuencia. Y por el otro lado tejemos hasta 2 puntos antes de llegar al final.
Una vez lista esta parte, estos 2 puntos pasamos sin tejer y aquí igual hacemos disminuciones y continuamos tejiendo la secuencia. En la siguiente vuelta hacemos una disminución, así vamos a continuar con la secuencia y vamos a tejer al igual que el otro lado. 2 vueltas en punto Santa Clara y vamos a terminar igual que aquí. Aquí ya tenemos terminado los 2 delanteros. Ahora vamos a unir estas 2 partes. Para eso tomamos estas 2 partes de esta forma y con este mismo hilo y con una aguja lanera tomamos este punto y pasamos hilo. Y por el otro lado igual tomamos este punto y pasamos hilo. Ahora por este lado tomamos este punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Ahora por este lado tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Siempre tratamos de tomar derecho los puntos. Tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Quitamos estos hilos. Es así como vamos a ir uniendo los 2 hombros. Y nos va quedando de esta forma. Aquí ya tenemos unidas los 2 hombros. Como verán, es una costura invisible. Si llegaron hasta esta parte del video, no se olviden de valorarnos. Y para la siguiente parte del tutorial, presione aquí arriba y ahí lo tenemos anclado. También les estaremos dejando el enlace en la parte de la descripción.